Bueno, entonces estamos estudiando, en el resumen del Guía de los Perplejos de Maimónides, los nombres de Dios. Dijimos que cada uno de los nombres de Hashem es cierto atributo de cómo Dios maneja el mundo. No lo que Dios es, sino lo que Dios hace. Entonces enseguida hay una pregunta muy profunda, pero cuando decimos que el hombre es como parte de Hashem, Gele que lo animal, no puede ser una parte de Dios, porque Dios tendría muchas partecitas. Entonces se refiere a que somos una gran parte de la creación de Dios. ¿Se entendió? O sea, no puede ser que cada uno de nosotros sea una partecita de Dios, porque Dios no tiene partes. Entonces cada uno de ellos sería una partecita de Dios, y la esencia de Dios es incaptable. Miren, si de cada uno de nosotros tendría una partecita de Dios, entonces no es incaptable lo que es Dios. Estoy captando algo estoy captando acá. ¿No dijimos que era incaptable? ¿Se entendió? Bueno. El único nombre de Dios, el más profundo, es el de Shema Meforash. O sea, todos los nombres de Dios son profundos, pero este es el más profundo porque es el nombre propio. Dice, en este punto, miren lo que dice acá. Acá Ramón se manda algo muy fuerte. Maimónides ataca a toda suerte de esoterismo, magia, hechicería, que en círculos gnósticos, incluso cabalísticos, se venía practicando a través de lucubraciones en torno al nombre oculto y misterioso de la divinidad. Se decía que la posesión de ese nombre lograría hacer asequible el poder de Dios y en consecuencia operar milagros. ¿Qué está diciendo Rambam? Hay muchos midrashim que dicen ciertas cosas, pero el midrash que dice Rambam, que hay que entenderlo más profundo, que decía así, que si vos conocías el nombre de Dios, vos podés hacer milagros. Yoshu lo hizo. Y enseguida traes, ¿cómo Jesús dice que caminó en el lago y hizo milagros? Porque conocía el nombre de Dios, y el que conoce el nombre de Dios tiene poderes. Eso es caminar en el agua. Tonterías. Ahora vamos a analizar. Primero, ¿qué significa? Que porque yo conozco el nombre de Dios y conozco las letras combinadas voy a tener poder. Eso es agarrar lo que estamos estudiando como magia, no como sabiduría. Yo estoy estudiando sabiduría acá, no magia. No abra cadabra, pata de cabra, opus copus y las cosas aparecen. Es una combinación. ¿Ven? Pensaban que si vos combinás las letras, en cierta manera, podés tener poderes. Escuchaban los alquimistas. Sí. Alquimistas hacían cosas así. ¿Qué piensan? ¿Puede ser que el judaísmo piense así? No. El judaísmo, cuando hablamos de los nombres de Dios, ¿nos referimos a eso? No. Para nada. Cuando hablamos de los nombres de Dios, es que al conocer el nombre de Dios, estás en una situación más elevada porque captaste un concepto. Y si captaste ese concepto, claro, puede ser, Dios está más con vos, pero porque entendiste más, porque estás conectado con Dios. No porque hago milagros. ¿Entendés el error? ¿Y qué de los profetas? También hicieron una serie de cosas que sí. Estamos seguros que eso sí se hizo. Y claro, al profeta cuando hace el milagro, no hizo el milagro porque sabía la combinación de las letras. No así. Hizo el milagro porque estaba muy elevado y conectado con Dios, y Dios le dijo, mira, esto va a pasar así, o le enseñó cómo hacerlo, y lo hizo. Pero eso no tiene que ver con la magia o combinación de letras. ¿Se entiende? O hay varias posibilidades. O Hashem le dijo al profeta, esto va a suceder, entonces el profeta ya te dice lo que va a suceder porque Hashem ya le dijo. ¿Entienden? O que Hashem le enseñó al profeta cómo se manejan ciertas leyes naturales. ¿Entienden? Entonces a lo mejor él puede quebrar esa ley física porque él está tan apegado a Dios que Dios le enseñó. Pero es a nivel de sabiduría, no a nivel de magia. ¿Entiendes? La crítica. Miren cómo lo dice, muy fuerte, dice. Todas estas combinaciones alquímicas de letras y palabras merecen a los ojos del filósofo, acá a los ojos de Rambam, un solo calificativo: estúpido, ignorante y tonto. Muy duro, ¿eh? Esto no les va a gustar mucho a cierta gente que sí les parece. A veces se dice como que uno si estudia Kabbalah puede tener poderes. Y si estudias Kabbalah profundo podés descubrir el secreto de cómo manejar los átomos. Yo qué sé, pero no estás entendiendo nada, no es así. Si estudias Kabbalah profundo podés entender más la creación de Dios, eso sí. Pero no es estudiar la Kabbalah para tener poderes y hacer la Kabbalah práctica y ahora puedo hacer magia. No. Sino que cuando estudio más profundo puedes captar más la esencia. Exactamente. Algo negativo Rambam en lucha la contra... Kabbalah. No. Rambam dice que la Kabbalah la tenés que entender bien.
Rambam ve negativo Pero que dice que se ha utilizado, se ve negativo, propagó para hacer ve negativo cosas que no la se utilización de la Kabbalah en el mal sentido. Mal, sí. Claro, eso sí. Mal manejada. Es más, vamos a decir que, Ulair, algunos te van a decir que todavía Rambam no conocía la Kabbalah o no conocía el Zohar. Rambam habla de libros esotéricos, habla de Sodot, o sea que sí Rambam conoce. Y Rambam también sabe hacer una diferencia entre lo verdadero y lo no verdadero. ¿Se entiende? Pero yo quiero decir que Rambam, la verdadera interpretación de la Cábala, en el mejor, y Rambam irían unidos. De verdad. Si profundizamos conceptos muy profundos de la Cábala, va unido a lo que Rambam nos enseña. Nada más que Rambam nos habla más a nivel intelectual. Y la Cábala es más esotérica. ¿Entiendes? Va con Captar la misticismo. sabiduría. Pero, en verdad, pero ese misticismo está basado en la sabiduría. ¿Entiendes? No. Entonces la cábala no va con el razonamiento. No es que no va. La Cábala habla en un idioma que tenés que decodificarlo. ¿Entendés? Si yo te hablo en una metáfora, es como te dije un cuentito, una metáfora. Entonces, no tenés que entender literal la metáfora, tenés que interpretar la metáfora para entender lo que te quiso decir. Pero uno diría, no, pero la metáfora dice así, entonces está escrito así. No, pero quiso decir algo más profundo. O algo diferente. No va a querer decir que el alma es parte de Dios, porque Dios no tiene partes. Ah, pero está escrito así. Ah, bueno, tenés que entenderlo. Es lo que dijimos recién. O Sí, la interpretación que se le dan según el nivel de la Oraita, Cuchabrijo, Shinte, o dice Orait, la Torá, y Akadosh Baruj Hu, y la Shejiná, es una misma cosa. Como dijiste, tres cosas son uno. ¿Cómo decir que es uno? Hay que entender lo que quiere decir, pero no la interpreta literal, porque Dios es único. ¿Qué dicho? No, que no es lo mismo. Claro, por eso hay que entender qué quiere decir. ¿Se entendió? ¿Está bien? Bueno. El tetagrama, o sea, el nombre propio de Dios, en cambio, es la única alusión en idioma humano a la esencia trascendente. ¿Entendieron lo que dice? El nombre de Dios, en cambio, es la única alusión en idioma humano. ¿Por qué en idioma humano? Porque ¿cómo hablo de Dios? En mi idioma. A la esencia trascendente. ¿Qué es la esencia trascendente? A la esencia de Dios. Y se traduce en la escritura, en la fórmula, en hebreo lo digo, Eye, ayer, eye. Acá tradujo seré el que seré, pero sería más como soy el que soy. Soy el que soy. Yo Sí. siempre estoy de acuerdo que no es soy el que soy, porque el ¿Qué soy le es pasa? estático, el soy es ahí. Espera. Seré el que seré abarca mucho Sí, más. bueno, pero no quiero mantenerlo solamente en futuro, por eso. Porque decir seré el que seré suena como... Fui, No, soy, seré. Claro, Por eso. ¿entendés? Pero seré... Entonces para. Fui, soy, seré. Bueno, para. Soy, pero. Un soy que seré. Un soy es como en inglés el present continuous, ¿no? Present continuous, ¿qué es? Un presente continuado, ¿no? No, bueno, soy. Un presente continuado es que soy el que sigo estando y el que sigo siendo y el que sigo siendo. Bueno, está bien. A eso quise decir soy el que soy. Si querés decir seré el que seré, pero yo cuando pienso ser el que seré pienso solamente en futuro. ¿Vos querés decir seré el que seré con presente? No, la pregunta qué palabra en español diría soy que sigo siendo. ¿Entienden? Es difícil también. Bueno, es difícil. ahora. ¿Entienden que la palabra, digamos, soy el que soy o seré el que seré? Te voy a decir, bueno, seré, soy, ¿qué? Decime qué sos. El que seré, el que soy. No me dijiste nada. No, ¿cómo no te dije nada? Te dije mucho. Yo soy quien quiera ser, quien quiera ser. No soy quien quiera ser. Si voy a decir soy quien quiera ser, puedo decir, bueno, puedo ser una Coca-Cola, soy una Coca-Cola. Mientras más yo no soy una Coca-Cola. profundizamos en el idioma, más metemos la pata. Por eso, ¿viste? No, yo no dije soy el que quiera ser y puedo ser el que quiero. No. Soy el que soy significa soy y para ser no necesito de nada más que de mí mismo. ¿Me explico? O sea, todo soy, si la hoja hablaría, diría, soy la hoja. Y me sacaron no sé, trabajaron el árbol, la madera, después la trabajaron y hicieron una hoja. O sea, viene de algo. Si la mesa hablaría, decía, soy de madera, y me hicieron de un arbolito. Yo qué sé. ¿Alguien podría decir, soy por mí mismo? ¿O siempre como que venimos de algo más? Siempre venimos de algo, ¿no? Nadie puede decir, soy el que soy. ¿Y Dios? ¿De dónde viene Dios? Dios no viene de algo. Dios siempre es. ha sido. Sí, pero ¿quién te hizo ser? Nadie me hizo ser, soy siempre. ¿Pero de quién dependes? De nadie. Soy lo que soy el que soy. ¿Entendieron? Para profundizar más, esta es la clase de Dios en la verdad absoluta.
¿Se acuerdan la clase de definiciones de Dios? Hay una clase que siempre nos gusta dar, cuando hablamos de nuevo, que Dios es la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir la verdad absoluta? La verdad absoluta es algo que no depende de nada, que es sí y solo sí. O sea, pero miren, ¿ven cómo se definió Dios? ¿Con qué palabra? No hubo palabra. Ah, pero dijiste la palabra ser. Sí, pero sí, dije la palabra ser porque es la única palabra que tengo, ¿entienden? La existencia que existe. Ah, existencia, entonces ¿es una existencia como todas las otras existencias? No, porque todas las otras existencias son creadas, son dependientes. Si quiere una palabra en español sería esta: existencia independiente. Que no depende de alguien. ¿Qué quiere decir independiente? Que no depende de nada. Todo depende de algo. Hasta la Torá. ¿La Torá depende de algo? Sí. De nosotros. No depende de nosotros. Puede ser que yo no la cumpla y la Torá existe igual. Pero la Torá depende de Hashem. La Torá depende de Hashem. Hashem la creó. ¿Sin Hashem existe Torá? No. La Torá depende de Hashem. Y los ángeles dependen de Hashem. Y las leyes naturales dependen de Hashem. Y la ética depende de Hashem. Todo depende de Hashem. Y Hashem no depende de nada. Ah, ahí está. Hice fuerte por Rico me dijo que no pegué. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Entendieron el concepto? Que se definió, pero no había palabras para definirse. Dice: respecto de esta expresión, que trae dos veces enigmáticamente el verbo ser, sí. Explica Maimónides que tiene por finalidad mostrar cómo el sujeto y el predicado no se distinguen. El ser, que es el ser, la unidad absoluta, la incapacidad subjetiva del cognoscente. La incapacidad subjetiva. ¿Quién es el cognoscente? La persona que conoce. La incapacidad. Yo tengo capacidad subjetiva de mí, de conocer a Dios. Y objetiva en Dios. Objetiva es que Dios es incaptable. Porque si lo captásemos a Dios, hay una frase en la Kabbalah muy buena, dice: Ilu yedetiv aitiv. Si lo conociese a Dios, sería Dios. Si yo conociese lo que es Dios, entonces yo sería Dios. Imposible que seamos Dios. Entonces, no lo puedo conocer a Dios. De separar entre ambos, ya que se trata de una totalidad indiscernible en elementos. Miren esta frase: incapacidad de pluralidad. ¿Qué quiere decir incapacidad de pluralidad? ¿Qué es incapacidad de pluralidad? ¿En Dios puede haber pluralidad? Es único. ¿Qué quiere decir que es único? Que por donde lo veas, tiene que ser uno. Y si yo lo divido en dos aspectos, no estás captando Dios. Eso, en Dios no hay posibilidad de dualidad. ¿Entienden? Cae todo el cristianismo total. ¿Está bien? Porque ahí siempre lo quieren ver en partes. La Trinidad lo quiere ver en partes. Que en última instancia representaría imperfección. ¿Se entendió hasta aquí? Paso al otro lado. A Está llevando a Moshe. Sí, Moshe Rabenu Cuando le pregunta a Dios. Nosotros, según leemos la Torah, vemos que él vio la Shejina de Dios y que Dios le dice a ¿Qué vio? Vio una zarza ardiente. ¿La zarza ardiente es Dios? ¿Cómo él pudo después llevarnos eso a nosotros? Preste atención. Miren Moshe Rabenu. Pero Moshe Rabenu. Apenas que Dios se le revela. Fíjense, lo primero que hizo Dios la primera revelación que Dios le hizo a Moshe, ¿qué hace Moshe? Se cubre. ¿Se acuerdan? Le dio miedo primero. Pero tiene que decir que se cubre, que por respeto él dice, no puedo captar, porque no puedo captar a Dios. O sea, enseguida, claro, se cubre de temor. Ahora, que está viendo la zarza ardiente no es Dios, es un símbolo. La zarza ardiente es algo simbólico. Pero él captó. Él está captando algo simbólico que le habla de Dios, claro. Si yo veo una zarza ardiendo, yo lo menos que pienso que se está quemando un árbol, nada más. Bueno, hay que ver si esa zarza ardiente estaba viéndola o esa zarza ardiente está en la profecía. Pero no importa, ¿está bien? Pero representa algo. Claro. Y también cuando decimos, en otras palabras, a Dios no se lo puede ver, obvio que no. Si yo lo escucho a Dios en la profecía, ahí estás captando el mensaje. ¿Se entendió? ¿Estamos bien en hora? Yo no sé en hora. ¿Usted qué hora tiene? Muy vale. 7 minutos. Bueno. Voy a la 14. ¿Tienen la 14? Sí. De esta primera etapa reflexiva
para depurar. ¿Qué es depurar? Purificar a Dios de todos los atributos que no son más que fantasías. ¿Por qué no son más que fantasías? Porque Dios no tiene atributos propios, esenciales. Parábolas, expresiones humanas, pero no elementos constitutivos de lo divino. No elemento constitutivo de lo divino. ¿Puedo hablar de un elemento que constituye a lo divino? No. Pasa Maimónides a analizar diversos momentos de antropomorfismo, que es antropomorfismo que le das a Dios forma. Expresivo en la Biblia. El primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Miren qué profundo ahora. Ahora que entendí que no puedo hablar nada de Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con todos los pesuquín que dice? Y Dios le dijo al profeta, y Dios le dijo a Moshe, y Dios le dijo a Abraham, y Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Profetízamente. ¿Pero lo dijo con palabras? Palabras. Si yo estoy ahí y lo escucho, ¿Dios dice con palabras? ¿Dios necesita las palabras para decir? ¿O ese decir de Dios es diferente? ¿Entienden? Diferente. Eso. ¿Cómo es el decir de Dios? Proféticamente. El primero, el más importante, es la revelación divina en forma de palabra. Constantemente manifiesta los versículos que Dios habló, Dios dijo, etc. ¿Cómo debe entenderse esta comunicación de lo divino con lo humano? ¿Hemos de entender que se trata realmente de un decir, hablar, transmitir mensajes en algún lenguaje? El racionalista, se refiere a Rambam, no puede ceder un palmo en materia de lógica y razón pura. Si el hablar es humano, no puede ser divino. ¿Por qué? Porque está hablando. Porque dijimos que no se aplica ninguna característica humana a Dios. Y el hablar es algo que tiene que ver con esta creación que comunico palabras. Pero Dios está por encima de todo. Entonces, ¿Dios cómo habla con el profeta? ¿Entendieron la pregunta? El profeta capta. Exacto. Pero ¿por qué dijo? Entonces, ¿por qué dijo? ¿Por qué dijo decir? ¿Cómo entender, no obstante, la mayor parte del Tanaj que insiste en describir esta comunicación? Miren qué linda definición de Rambam. Hablar, decir, explica Maimónides, y con suma fidelidad. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué fiel, no? A estos verbos en sus multifacéticas connotaciones. ¿Qué quiere decir que un verbo tiene multifacéticas connotaciones? Que un verbo tiene varios significados. En lengua hebraica antigua equivale a pensar, querer. A ver, ¿qué tiene que ver decir con pensar? A ver, les doy un ejemplo, También en español decimos. El otro día me dije a mí mismo, Nathan, ¿voy o no voy? Pensé, ¿voy o no voy? Pará, ahora, cuando yo dije, el otro día me dije a mí mismo, Nathan, ¿voy o no voy? Si ustedes me hubiesen visto que yo estaba hablando y yo estaba diciendo, Nathan, ¿voy o no voy? O me dije a mí mismo es pensé. Pensé. Pero ¿por qué dije? No dije pensé, dije. Una manera de... Porque decir también significa pensar. ¿Entendieron? ¿Qué dijo acá, Rambam? Equivale a pensar. O, otra Querer. más, querer. Agarró las dos palabras más profundas. Las dos palabras más profundas que tenemos son pensar y querer. En consecuencia, el profeta, el que recibe el mensaje divino en la nomenclatura popular, es quien, dice el filósofo, accede a ese pensamiento. ¿Entendieron la definición? ¿Qué quiere decir? Dios le dijo a Moshe, anda a sacar los Yehudim de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir? Dios le dijo a Moshe, sacar los Yehudim de Mitzrayim. Significa que Moshe, ¿en dónde entró? En profecía. Penetró en el pensamiento de Dios que decía, saca los Yehudim de Mitzrayim. ¿Entendieron? O penetró en el querer, fíjense que dijo, a esa voluntad. Pero ¿por qué lo llamas decir? La percibe como si la estuviera oyendo. El profeta, cuando percibe la voluntad de Dios, es como que Dios se lo está diciendo. Él entiende que eso es lo que Dios quiere. Entonces, si yo entendí que eso es lo que Dios quiere, ¿cómo diría el versículo? Y Dios le dijo a Moshe, hacelo. ¿Qué entendí? Lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Bueno, pero acá no dice que él entendió lo que Dios quiere. Bueno, lo mismo. Eso significa Dios le dijo. Dios le dijo es entender la voluntad de Dios de lo que hay que hacer ahora. Dios le dijo es entender lo que Dios piensa en este momento. Eso en el Tanaj diría Dios le dijo al profeta. Sí, esa es la expresión. ¿Se entendió? Esa es la expresión. ¿Está bien hasta acá? Hacemos un clic ahí. Espera.